A ver. No sé si lo pueden ver bien. Sí, sí, se ve bien. Bien. Buenas noches, hermanos. Estuvimos hace unos martes, estuvo Alejandro charlando y hablando y leyendo sobre el libro de Primera Reyes, sobre el profeta Elías. Y ustedes saben que es uno de los siervos de Dios que a mí personalmente me gusta mucho por la enseñanza que deja, y los invito a que recordemos un poquito sobre la vida de Elías. Elías es un siervo de Dios que fue utilizado de una manera muy contundente y marca ciertas cosas en su carácter como siervo de Dios que cada uno de nosotros deberíamos tenerlo y ponerlo en práctica. Si recordamos un poquito de Elías, el momento del pueblo de Dios estaba en una decadencia total. Habían pasado más de 58 años en la que habían pasado 7 periodos de reyes distintos, en la que cada uno de esos reyes se había apartado más y más de los caminos de Dios. Había arrancado Jeroboam en Primera Reyes 12, 28 al 32, le siguió Nadab en Primera Reyes 15, 26, después Baasa en Primera Reyes 15, 27, Elá, que era un rey que tampoco hizo lo acorde a lo que Dios quería, en Primera Reyes 16, después estuvo Simri en Primera Reyes 16, 20, después vino Onri, y terminó esta decadencia con el rey Gacap, que directamente dijo que Dios había desaparecido, había muerto, y levantó la figura de Baal para que todos se arrodillaran a él. Y ahí es que apareció Elías, que viene, como dice en el capítulo 17 de Primera Reyes. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat. Galat era una zona bastante desierta, que sus moradores vivían en pequeñas aldeas y que dice la historia de que de una manera muy pobre, vamos a decirlo. Vivían de la ganadería y de lo que conseguían del medio ambiente. Y Elías era una persona de un carácter duro, una persona de pocas palabras, que no se podría, por las costumbres de aquellos tiempos en esa zona, no se podía tener un diálogo permanente. Y el Señor aún así lo llevó y lo utilizó para desarrollar el trabajo que Dios necesitaba desarrollar. Y vemos que en esto que quiero compartir con ustedes en esta noche, Elías en principio amaba a Dios de tal manera que sabía muy bien que había que depender de él. Y los invito, el primer punto que quiero compartir con ustedes es que Elías era un hombre de oración. Y fíjense en lo que dice Santiago 5:17. Los invito a compartir Santiago 5:17. Dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente a Jehová para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Un hombre que sufría de las tentaciones, un hombre que tenía opresiones, un hombre que tenía dolor, un hombre que también sufrió la depresión. Pero él sabía
que podía estar con Dios en todo momento. Y oró para que no lloviera, y durante 3 años y 6 meses no llovió. Ahora, él oró para que no lloviera y sufrió esa consecuencia también. Dice que oró para que vuelva la vida a la viuda, al hijo de la viuda, y revivió. Oró para que cayera fuego del cielo y consumiera lo que él había preparado, su holocausto, y sucedió. Elías sabía que tenía que tener una dependencia con Dios. Elías sabía que su vida estaba basada en la fe. Y ¿saben qué lindo es cuando podemos contar que tenemos fe y creemos y confiamos en Dios? Ahora, en Primera Reyes 19:4 también tenemos otro contrapunto que podemos ver de la vida de Elías. Esta oración Dios no se la contestó a Elías. Y dice 19:4, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y acá tenemos algo, que Dios contesta las oraciones a sus siervos, pero cuando las oraciones no son pedidas como Dios quiere, o no son los tiempos necesarios, Dios no las está contestando. Miren, Dios tenía trazado un camino para que Elías sirviera a él. La vida de Elías no se había terminado en este momento, y muchas veces nosotros estamos también como Elías, de capa caída, desanimados, vemos cosas que pasan. Esto de la cuarentena nos pone mal a todos, pero aún así el Señor está permitiendo que esto suceda en mi vida. Aún así el Señor está permitiendo que pasemos por esto. Y la pregunta mía es, ¿somos conscientes del poder de la oración en nuestras vidas? ¿La utilizamos? El otro día estaba leyendo un artículo que decía que nos ponemos más fervientes en la oración cuando estamos pasando por situaciones que incomodan en nuestra vida o situaciones complicadas en nuestra vida. Sí, es cierto, muchas veces. Pero hermanos, nosotros tenemos que saber del poder de la oración para agarrarnos de la oración y pedir por nuestra vida, por nuestra familia y por la iglesia. La oración es la base principal en la vida de Elías y en nuestra vida. Ahora, también hubo otro punto que Elías tenía autoridad espiritual. Miren, no nos dice los comentarios y la palabra de Dios, no nos dice si Elías pasó como Moisés, por distinta educación, si tuvo institutos, colegios o cosas por estilo. No es clara la palabra en el sentido de decir su vida anterior cómo había sido, pero queda muy claro que posiblemente haya estado empapado de los primeros libros de la Biblia y haya entendido de la necesidad de tener esa autoridad. Y esa autoridad se llega a tenerla de la mano del Señor. ¿Y de qué manera? Orando y estudiando la palabra. Miren, a mí hay cosas que me sorprenden en la vida de Elías, por cómo actuó en llegados momentos y cómo sabía que él tenía que actuar, y que eso lo da Dios nada más. La autoridad proviene de Dios por medio de la obediencia y de la convicción de lo que dice la palabra de Dios. La autoridad debe ser utilizada para extender la obra de Dios. Ahora, era un hombre de conocimiento, habíamos dicho, tenía autoridad, él sabía. Miren, él cuando fue
y invitó a que los profetas de Baal pudieran demostrar que tenían poder. ¿Qué sucedió? Se encontraron que no respondían el Dios de Baal a lo que ellos estaban pidiendo. Y cuando Elías cumple con el menester y pide la oración y descendió fuego del cielo, Elías sabía lo que tenía que hacer con los profetas de Baal. Y dice Deuteronomio 13:5, lo buscamos para leer. Deuteronomios 13:5 dice: tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová nuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino, por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitaras el mal de en medio de ti. Miren, hermanos, muchas veces tenemos que sacar la raíz de nuestro mal desde la base, desde las raíces. Elías sabía qué tenía que hacer, tenía el conocimiento, él sabía lo que Dios estaba pidiendo. Y ¿saben qué? Sobre todas las cosas, él sabía cómo debía actuar con obediencia y celo de amor y respetar a Dios. Segunda Timoteo 3:16, los invito a leer. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar y para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren, queridos hermanos, no nos queda otra cosa que estar escudriñando las sagradas escrituras para tener el conocimiento que Dios nos quiere dar. No nos queda otra cosa que tenernos que poner de rodilla y pedirle a Él que nos dé la sabiduría necesaria. Si quieres servir a Dios, debemos pasar el mayor tiempo estudiando su palabra. Y me acuerdo del Señor Jesucristo, Marcos 1:22. Fíjense, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Qué hermoso es cuando podemos ver a un hermano que habla con conocimiento de causa, que el Espíritu lo está utilizando. A Elías lo utilizó para poder desarrollar lo que Dios quería. Otro de los puntos sobre el carácter de Elías era que era un siervo dependiente, abastecido, un siervo que no reclamó cosas para su vivir. Miren, dice en Primera Reyes 17:16, dice, es claro y preciso, estaba con la viuda y dice que, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vajilla menguó, conforme la palabra que Jehová había dicho por Elías. Él simplemente aceptaba lo que Dios le daba para vivir día a día. Sabía que Dios le daba la carne y el pan por medio de las aves para que él se abasteciera. Miren, la palabra del Señor es clara, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Hijo sea glorificado. Yo digo, ¿cuántas veces hemos pedido cosas a nuestro Dios? ¿Cuántas veces hemos estado dependiendo de Él? Y muchas veces nos sentimos enojados porque lo que Dios nos da nos parece poco, insulso. ¿Cuántas veces tenemos que agradecer a Dios por todas las bendiciones que Él nos está dando? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré, para que Él sea glorificado en el Hijo.
Elías dependió de Dios, no solicitó exquisiteces, no las necesitó. ¿Cuánto tenemos que aprender de Elías para vivir nuestra vida como el Señor quiere? Otro de los puntos es un hombre protegido. Primera Reyes 18:10 dice: vive Jehová, tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte, y todos hayan respondido, no está aquí, y reinos y naciones Él ha hecho jurar que no te han hallado. ¿Saben qué? A mí me encanta esta parte porque Elías era buscado para ser muerto. Elías lo había mandado la mujer del rey Acab que lo buscaran porque lo quería, como quien dice, debajo de la tierra. ¿Saben lo que hizo nuestro gran Dios? ¿A dónde lo llevó? ¿Dónde vivía la viuda? Vivía en la misma tierra de Jezreel. ¿Quién lo iba a estar buscando ahí? ¿Quién iba a pensar que podía estar escondido muy cerca de donde ella vivía? Solamente el Señor, el Dios, puede hacer esas cosas. Y muchas veces, no solamente que lo protegió y lo llevó, sino que muchas veces nosotros pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Miren, Salmos 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Alguna vez te sentiste protegido? ¿Alguna vez te sentiste que Dios te sacó de ahí? Yo tengo que decir que sí, que más de una vez. Momentos difíciles me han tocado vivir y momentos que hoy le tengo que decir gracias, Señor. Querido hermano, somos un hombre, un hijo de Dios protegido. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Y uno de los últimos puntos es Elías, un hombre paciente. Mi pregunta es, ¿quién es paciente hoy? Todos estamos escuchando las noticias a ver si dicen que levantan la cuarentena y si ya podemos salir y si ya podemos ir a tomar un café y si ya podemos ir a pescar y si podemos ir a andar en bicicleta. La verdad es que nosotros mismos jugamos en contra de nuestra paciencia. Dice el Salmo 41, al Señor esperé pacientemente, Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Pero qué? ¿Cómo es la cosa? Tuve que esperar, sí. Al Señor esperé pacientemente. Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Si volvemos al primer punto, habíamos dicho que Elías era un hombre de oración. Y muchas veces nosotros clamamos a Dios. Esperamos su pronta respuesta. Y el Señor no la da. Hoy le contaba a un hermano de que en cierta ocasión, hace 1 año y medio, me quedé tirado en la ruta y le pedí 3 cosas al Señor. La primera la tuve casi 5 horas después, que esperaba, le pedí la grúa y no vino la grúa. Vino una camioneta que se paró, me dijeron subí, hay mate caliente y una hamburguesa. Comé hasta que vayamos a ver qué pasa con la grúa. Era mi jefe, que se había enterado y hizo 200 kilómetros. La segunda respuesta fue que Edith pudiera estar tranquila. Y yo cuando me pude comunicar, ella estaba tranquila. Sabía que el Señor estaba conmigo. Y la tercer pedido que le hice al Señor en esa noche fue que me diera un auto nuevo. Y pasó 1 año y medio. Y el Señor no puso lo que yo le pedí.
Y ¿saben qué? Posiblemente uno dice, no, Guillermo, pero tenés que solucionarlo de otra manera. ¿Saben qué? Si a veces queremos meter la mano nosotros porque estamos esperando que el Señor nos asista o nos responda y queremos poner la mano para poder darle una manito, pasamos a estar impacientes. Y esto es lo que quiere claramente Satanás, que nosotros nos impacientemos, que nosotros tratemos de tomar por nuestras propias manos la situación. Y Satanás festeja cuando nosotros demostramos que fracasamos en nuestra vida espiritual, fracasamos en lo que no hemos propuesto, porque estamos demostrando que hemos perdido la confianza en Jehová nuestro Dios, que hemos perdido la esperanza en Él. Elías era un hombre paciente, un hombre que supo esperar. Y dice Primera Reyes 17:7, vamos a leerlo. Primera Reyes 17:7. A mí me hubiera gustado que alguno lo leyera, pero con esta tecnología no es muy... Dice, pasados algunos días se secó el arroyo y no había llovido sobre la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que Elías se quedó sin algo precioso, que era el agua para poder subsistir. Aún así, no le reclamó a Jehová Dios por esto. Siguió esperando que Él respondiera. Ojalá que cada uno de nosotros podamos ser un hombre paciente en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral. Elías fue un hombre perseguido. Lo persiguieron. Habíamos dicho que Dios lo había cuidado. Dice Primera Reyes 19:2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Estaba enojada Jezabel, muy enojada porque Elías había dado la orden de matar a todos sus profetas. ¿Saben qué? Elías, por honrar y servir a Dios, se convirtió en un hombre perseguido. Hay un libro que a mí de chico me impactó mucho, que se llamaba Los mártires de las catacumbas. Era como en España y como en otros países, por reunirse, por amar a Dios, por ser fiel a Dios, tuvieron que ir a lugares a esconderse para poder salvar su vida y seguir amando al Señor. Y Romanos 8:35 dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, o desnudez, o peligro o espada. Y me viene Hebreos, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Que cada uno de nosotros, si somos perseguidos porque predicamos a Cristo, si se nos ríen porque vamos a la iglesia, si se nos ríen porque no participamos de cosas que en el mundo los compañeros de trabajo participan, que se nos rían, hermanos, que se nos rían. Todo sea por la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos desarrollar el carácter de Elías, totalmente. Necesitamos ser un hombre de oración. Necesitamos ser tener el conocimiento de Elías. Necesitamos ser abastecidos por lo que el Señor nos quiera dar. Necesitamos ser protegidos por su mano. Necesitamos ser un hombre paciente. ¿Y saben qué? Hablaba con mi madre y le digo, ¿cuál fue el mejor momento de las iglesias de España? Esto lo charlé estos días,
y me dijo, cuando sufrieron la persecución. Y nosotros hoy estamos no sufriendo la persecución, pero estamos añorando el poder encontrarnos, poder juntarnos, poder cantar todos juntos. Y muchas veces el Señor nos tiene que llevar a esto para que nosotros podamos vivir una vida como el Señor quiere. Necesitamos desarrollar el carácter de Elías, ser hombres de oración incesante, poderosos en autoridad nacida de la obediencia y el estudio a la palabra, abastecidos por el medio del Espíritu Santo, practicando la paciencia en todo tiempo, aún en la persecución y en las amenazas. Querido hermano, que la vida de Elías sea un ejemplo para nuestra vida y que podamos tomar estos tips del carácter de Elías y ponerlos en práctica. Dios te bendiga.